Hola, Efra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Compartimos las diapositivas para ver el tema que tocó hoy. Bien. Entonces hoy día vamos a ver como una extensión de la clase práctica número 20, que era el que llegaba hasta la finalización del práctico 7, pero este es justamente un tema antes. Vemos la parte de campos conservativos, función potencial y aplicación del teorema 1, ¿sí? Vamos primero a recordar los ejemplos, las partes teóricas más bien dicho, y después dar una gran cantidad o una serie grande de ejemplos que nos va a permitir entender bien el tema esto de qué significa ser campo conservativo, quién es la función potencial, qué significa ser independiente del camino, y cómo se aplica el teorema 1. Hay un ejercicio ahí que justamente dice resolver la mayor cantidad de ejercicios tratando de aplicar el teorema 1. Y bueno, y tenemos varios ejemplos que hacen esto, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos. Tenemos primero vamos a ver conceptos varios, entre ellos, el primero de ellos es la independencia de camino y la diferencial exacta. Bueno, entonces veamos qué significa hacer o que haya independencia del camino en una integral de línea. Bien, entonces, vendría a ser integrales que son independientes de la trayectoria. El camino importa la forma en que esté parametrizada, o sea, se hace una curva cualquiera que une dos puntos, el punto A y el punto B, que pueden ser dos pares ordenados en el plano, o bien dos ternas en el espacio, ¿sí? Son puntos, dos puntos cualesquiera que unen o están unidos por una curva. Entonces tenemos que, si el valor de la integral, por ejemplo, la integral en este caso, fíjense, vendría a ser la integral sobre un campo vectorial, ¿no? Porque f1, f2 y f3 son las funciones coordenadas de una función f barra, ¿sí? Entonces, la integral sobre la curva de f1 diferencial de x más f2 diferencial de y más f3 diferencial de z es el mismo valor para cualquier curva c que unen esos dos puntos. O sea, nosotros sabemos que dos puntos, ya sea en el plano o en el espacio, pueden ser unidos por distintas curvas. Qué sé yo, la curva de menor distancia es una recta, pero puede ser, qué sé yo, no sé, una porción de circunferencia o una porción de parábola, qué sé yo, una unión de curvas poligonales que unen dos puntos. Si resulta que el valor de la integral de ese campo vectorial da el mismo valor, cualquiera sea la curva, se dice que esa integral es independiente de la trayectoria o independiente del camino, se dice, ¿se entiende o no? Entonces, cuando estamos ante una integral que cumple la propiedad de ser independiente de la trayectoria, que cualquiera sea dos puntos, ¿sí? La integral sobre la curva que une esos dos puntos da siempre el mismo valor, no importa la curva que esté tomando para unir los dos puntos, ¿sí? Bueno, ahora el concepto de diferencial exacta. Una expresión diferencial de esta forma, fíjense, f1 de x y z diferencial de x, más f2 de x y z diferencial de y, más f3 de x y z diferencial de z, como lo dice ahí, donde esta f1, esta f2 y esta f3 pueden bien ser las funciones coordenadas de una función vectorial f barra, ¿sí? O sea, justamente la función f barra está compuesta por la f1, la f2 y la f3, una terna. Pero digamos, esta expresión, f1, diferencial de x, f2, diferencial de y, f2, se dice que es una diferencial exacta, o sea, se dice que es diferencial exacta, si existe una función escalar phi, que va de R3 en R, que cumple las siguientes propiedades: que la derivada parcial de la phi con respecto a x me da justo la f1, que la derivada parcial de la phi con respecto de la y me da justo f2, y que la derivada parcial de la phi con respecto de z justo me da la f3. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que esta expresión es una diferencial exacta si el gradiente de la phi es justo esa función vectorial, es decir,
me da como función vectorial la función cuyas componentes son la f1, la f2, la f3. Es decir, dicho de manera, esa función vectorial deriva de una función escalar tomándole gradiente. ¿Se entiende? ¿No? Es decir, esto que dice ahí, ¿sí? Derivada parcial de la phi con respecto de x me da la f1, la derivada parcial de la phi con respecto de y me da la f2, y la derivada parcial de la phi con respecto de z me da f3. Es decir, que la expresión diferencial, así como dice esta expresión diferencial que está acá, es justo una diferencial total de la función phi. Y vendría a ser la diferencial total de primer orden, ¿no? Porque la diferencial total de primer orden de una función escalar es su gradiente. Entonces, fíjense, en vez la diferencial de primer orden de la phi es justo la derivada parcial de phi con respecto de x, d de x, la derivada parcial de phi con respecto de y, d de y, la derivada parcial de phi con respecto de z. Bien, entonces eso es una diferencial exacta. Ojo que esto también se extiende para el caso de dos variables, no necesariamente de tres. En una expresión diferencial de la forma p de xy d de x más q de xy d de y, se dice que es una diferencial exacta si existe en este caso, ahora vendría a ser una función escalar, pero que va de R2 a R, tal que la derivada parcial de esa phi con respecto de x me dé la primera función p de xy, y la derivada parcial de la phi con respecto de y me dé la segunda función q de xy. Es decir, es la diferencial de primer orden de la phi, derivada parcial de phi con respecto de x de x, derivada parcial de phi con respecto de y de y, que es p por d de x más q por d de y. ¿Bien? Bueno, ahora vemos el concepto de campo conservativo, ¿sí? Y un primer principio que es el principio fundamental de la integral de línea, ¿bien? Y también el concepto de función potencial. Entonces, campo conservativo, función potencial y este teorema que relaciona esos conceptos, ¿sí? Tenemos el campo vectorial, o sea, un campo vectorial f de xy, vendría ahí, te faltaría la barrita f barrita de xy, dado por esas tres funciones coordenadas, f1 de xz, f2 de xz, f3 de xz, se dice que es conservativo, o bien recibe el nombre del conservativo, si es que justamente la f1 de dx, o sea, esa diferencial total, f1 de dx, f2 de dy, f3 de dz, es una diferencial exacta. Es decir, existe una phi tal que esa f1, f2 y f3 es el gradiente de esa phi. Bien. En tal caso se dice que justo esa función phi es la potencial del campo f, o sea, es una función potencial de ese campo. O sea, la phi es la que se llama la función potencial. Si yo le aplico el gradiente de eso, voy a tener justo la función vectorial cuyas componentes son la f1, la f2 y la f3, y esas son respectivamente la derivada de phi con respecto de x, la derivada de phi con respecto de y, la derivada de phi con respecto de z. El teorema fundamental de las integrales de línea nos dice que si yo estoy ante una diferencial exacta, es decir, si f1 de xy d de x, f2 de xy d de y, f3 de xy z d de z es una diferencial exacta, si solo si la integral sobre cualquier curva depende solo de los extremos de esa trayectoria. Es decir, cuando estoy ante una diferencial exacta, pasa que la integral sobre una curva es independiente de la trayectoria, y viceversa. O sea, si estoy ante una expresión de la forma f1 de dx, f2 de dy, f3 de z, y pasa que la integral sobre cualquier curva, obvio contenida en el dominio de la f, es independiente del camino, es porque justamente también estoy ante una diferencial exacta, ¿sí? Y bueno, y una consecuencia de ello es que, por ejemplo, si yo tengo la función potencial, ¿sí? De la cual deriva esa diferencial exacta, o sea, si yo tengo la phi escalar que va de R3 en R, tal que la diferencial total de primer orden de la phi es justo f1 de dx, f2 de dy, f3 de dz, y a y b son justo los extremos de esa trayectoria, entonces la integral sobre esa curva de esa diferencial exacta es justo la diferencia de los extremos, es decir, es phi en b menos phi en a, o sea, la diferencia de los extremos evaluada en esa potencial, ¿no? O sea, en la potencial en b menos la potencial en a, ¿sí? O sea, como que estaría bueno porque, ¿qué es lo que es como el análogo a tener una primitiva?
digamos que la phi es como si fuese la función potencial primitiva de esa diferencial exacta, que es justamente f1 de dx, f2 de dy, f3 de dz. Y la integral se resume a evaluar phi en b menos phi en a. Muy bien, o sea que es sencillo el cálculo de una integral si es que yo llego a comprobar que efectivamente una función vectorial y las componentes de las funciones vectoriales con los respectivos diferenciales me dan una diferencial exacta, porque basta encontrar una función potencial cuyo gradiente me da esas componentes y luego solo evaluar la integral curvilínea como la diferencia de phi en esos extremos, ¿sí? Phi en b menos phi en a. Bien, la siguiente diapositiva nos va llevando casi al teorema 1, es que no es del todo el teorema 1, pero bueno, ya va atando algunos cabos, algunas cuestiones que son componentes de ese teorema, ¿no? Pero todavía no es el teorema 1. Dice, el siguiente enunciado recibe las propiedades y las definiciones hasta este momento. Si yo tengo una f barra de x y z que está dado por f1 de x y z, f2 de x y z y f3 de y z, es un campo vectorial continuo y está definido en un conjunto abierto y conexo, ¿sí? Entonces son equivalentes las siguientes. Que f sea un campo conservativo, que f1 de dx, f2 de dy, f3 de z es una diferencial exacta, que existe una phi que va de R3 en R tal que la f vectorial es el gradiente de esa phi, o sea, f es un gradiente, proviene de esa función potencial, o sea, proviene de la función potencial aplicándole el gradiente, que la integral de línea sobre cualquier curva C es independiente de la trayectoria C siempre que esté contenida en el dominio de la f, y que la integral de línea de f diferencial de R va a ser 0 para toda curva cerrada C contenida en el dominio de f. Y bueno, acuérdense que una curva cerrada era cuando el extremo inicial coincidía con el extremo final. Entonces ahí estaría haciendo la diferencia del mismo punto en la potencial y por lo tanto me va a dar 0. Entonces eso también es otra consecuencia también o colorario de que es independiente de la trayectoria del camino. Bien. Bueno, ¿por qué no es del todo el teorema 1? Bueno, porque nos falta ver alguna observación sobre el rotor, que eso es lo que vamos a ver. Agregámoslo, lo del rotacional. Bueno, sabíamos nosotros, ya habíamos visto en nuestro práctico de operadores vectoriales, que era el rotacional de un campo vectorial de R3, ¿no? Dado un campo vectorial f barra de x y z, dado por f1 de x y z, f2 de x y z, f3 de x y z, se definía el campo rotacional de f o el rotor de f barra como, y ahí justamente teníamos las diferencias, si se acuerdan de derivadas, que los calculábamos mediante la regla que está ahí abajo, ¿no? El rotor de f era aplicarle el operador nabla, pero como producto cruz a la función vectorial, y se obtenía de hacer el determinante de una matriz de 3×3, donde la primera fila eran los versores coordenados IJK, la segunda fila era justamente el operador nabla, que era derivada con respecto de x, derivada parcial con respecto de y, derivada parcial con respecto de z, y la tercera fila justamente eran las funciones componentes de esta función vectorial, la f1, la f2, la f3. Que uno, acuérdense, iba haciendo por Laplace por la primera fila, tacho el i, entonces era derivada parcial de i con respecto a f3 menos derivada parcial de z con respecto a f2, derivada parcial de f2 con respecto a z, y así, haciendo coordenada a coordenada, iba obteniendo la expresión que está arriba como un rotor. ¿Bien? Bueno, esto es como un repaso, digamos, más nada. Otra cosa importante es que en el teorema 1 se habla de simplemente conexo, o sea que hay que agregar que esto se va a aplicar a una región simplemente conexa. Pero no hay que olvidarse que una región simplemente conexa también es conexa. ¿Se ve o no? Pero no cualquier región conexa puede ser simplemente conexa, ¿sí? Pero siempre que estemos ante una simplemente conexa, ya es conexa. Dice, una región conexa se dice que es simplemente conexa si toda curva cerrada puede reducirse de forma continua hasta cualquier punto de dicha región sin salirse de la región. Intuitivamente quiere decir que una región es simplemente conexa si no tiene huecos, porque si tiene un hueco ya no se va a poder, una curva cerrada no se va a poder contraer en un punto, sin salirse, necesariamente se va a tener que salir de la región.
Por lo tanto, las regiones simplemente conexas son aquellas que no tienen agujero, mientras que si tiene algún hueco o algún agujero la región, ya se dice que no es simplemente conexa. ¿Bien? Bueno, estos son conceptos que seguro que lo vieron en teoría. Ahora, ¿cuál es la relación que hay del rotacional con las regiones simplemente conexas? Bueno, dice, supongamos que yo tengo una función, un campo vectorial con derivadas parciales de primer orden continuas en un cierto dominio. Vamos a tener primero lo siguiente, que si la integral de las funciones coordenadas f1 de dx, f2 de dy, f3 de z es independiente de la trayectoria, entonces se cumple que el rotacional de esa función me da 0. Y después, que si el rotacional de f es 0 y el dominio es simplemente conexo, entonces la integral también es independiente de la trayectoria. ¿Se entiende? O sea, es casi un sí, solo sí, salvo de que, por ejemplo, en el primero no se pide que el dominio sea simplemente conexo, pero en la segunda condición sí, además del rotacional 0, le pido que sea el dominio simplemente conexo para concluir que la integral es independiente de la trayectoria. Bien, hay una observación importante ahí abajo, ¿sí? Para el caso de un campo vectorial en R2, f de x y z, o sea, un campo de R2 en R2, dado por f barra de xz igual a p de xy, q de xy, la condición de que el rotacional de f sea 0 del teorema anterior se reduce a que la derivada parcial de la q con respecto de x, o desde la segunda función coordenada con respecto de x, sea igual a la derivada parcial de la primera función coordenada con respecto de y. Bueno, eso lo vamos a ver justamente ahora que vemos que por fin llegamos al teorema 1. ¿Sí? Fíjense en el teorema 1, bueno, acá está pegado de la teoría, así como que lo van a leer medio fierito, pero no importa, se lee. Dice, si f barra sigue una función vectorial que va de un D contenido de R3 en R3, D es abierto y simplemente conexo, fíjense, ya estoy poniendo la condición de simplemente conexo como para que valga el sí solo sí, y supongamos que f tiene derivadas parciales continuas de primer orden en el dominio de la f barra, entonces son equivalentes a las siguientes proposiciones. Que f es irrotacional, es decir, eso quiere decir que el rotor de la función vale 0, es equivalente a que f deriva de un potencial, es decir, existe una función escalar phi, de manera tal que el gradiente de esa phi me da esta función vectorial, y que f es conservativo, es decir, eso es equivalente a decir también que f es conservativo, es decir, que la integral de la f diferencial de x sobre cualquier par de caminos que unen dos puntos de P a Q vale lo mismo, es decir, es independiente del camino, o sea, la integral que une dos puntos cualesquiera de P a Q, cualquiera sea la curva contenida en el dominio, el valor de la integral me va a dar lo mismo. ¿Bien? Bueno, fíjense, ahí les quería explicar las observaciones de este teorema. Este teorema también se aplica de campos de R2 a R2 sumergiéndolo de la siguiente forma. Fíjense, para el campo G barrita que va de R2 en R2, dado por G barra de XY igual a P de XY, Q de XY, lo tenemos que interpretar en el teorema 1 como si fuese el siguiente campo, como si fuese el campo F barrita que va de R3 en R3 y está definido como F barra de X y Z igual a la primera componente es la misma primera componente de la G. La segunda componente es la misma segunda componente de la G. Solo que ahora la tercera función coordenada es la nula. ¿Se entiende o no? Entonces, de esa manera sumergimos la G a funciones de R3 en R3, agregando solo la variable Z, pero también agregando que la tercera función coordenada es la función nula. Entonces, fíjense en ustedes, cuando le apliquen el rotor a esta función f y la igualen al vector nulo, van a tener justo esta condición que le estaba diciendo acá. Es decir, para que ocurra que me dé de rotor de la f el vector nulo, es decir, el 0, 0, 0, la tercera función coordenada me va a quedar justo la derivada de q con respecto de x menos la derivada parcial de p con respecto de y. Eso tiene que ser igual a 0, pero justamente significa que la derivada de q con respecto de x tiene que ser igual a la derivada de p con respecto de y. Fíjense en que esta condición es muy importante, ¿por qué? Porque para funciones de R en R me da una condición de cuándo ella va a cumplir que el rotacional de f sea 0, o bien cuándo va a tener una función potencial. Bueno, yo les había dado una diapositiva de función potencial,
en la cual ya habíamos citado como proposición esta condición, ¿no? Pero bueno, ahora la volvemos a refrescar. Bien, fíjense en que todas estas diapositivas hasta ahora son justamente el respaldo teórico para lo que viene ahora, que son todos los ejercicios, así que lo vamos a ir viendo de a poquito a los ejercicios como para que vamos aprendiendo los conceptos y haciendo la práctica correspondiente. Bien, empecemos con los ejemplos prácticos. Primero, ¿cuándo estamos ante una diferencial exacta? Porque eso es importante. O sea, yo tengo que, dada una diferencial total, quiero saber si ella corresponde a una diferencial exacta, ¿sí? Es decir, si existe una función potencial, de manera tal que el gradiente de esa función potencial me da las funciones componentes de justamente, o esta es el producto de la diferencial, ¿ven o no? Es decir, estas funciones que están acá, que vendría a ser la F1 y la F2, o si quieren la P y la Q. Bueno, empezamos con un ejemplo. El primer ejercicio nos dice, comprobar si las siguientes formas diferenciales son exactas. Y en caso afirmativo, es decir, en caso de que sí sean diferenciales exactas, calcular la función potencial de ese campo vectorial correspondiente. Bueno, en este caso yo tengo, fíjense, este es un campo, este es una diferencial de R2, porque no hay una tercera variable, no hay un tercer diferencial, ¿sí? Entonces es algo de la forma P de xy de dx más Q de xy de dy. En este caso tiene como P de xy la función 2x por y, y como Q de xy la función x cuadrado más 3y cuadrado. Fíjense que en este caso, para ver si es una diferencial exacta, solo hay que chequear esto de las condiciones de la derivada, ¿ven o no? Fíjense, tiene que cumplirse que, como decía acá, la derivada parcial de P con respecto de Y tiene que ser igual a la derivada parcial de Q con respecto de X, y veamos si eso pasa. Fíjense en cuanto la derivada parcial de P con respecto de Y sería 2X, y la derivada parcial de Q con respecto de X, fíjense, esto es una constante, se va, me queda 2x. Entonces justo la derivada parcial de P con respecto de Y me da igual a la derivada parcial de Q con respecto de X. Por lo tanto, al cumplirse esa condición, sí es una diferencial exacta. Fíjense en que justamente es, si yo lo hubiese sumergido como una función de R3 en R, como un F rata, y le calculan el rotor, pues es justamente obligar a que el rotor tenga valor nulo. Pero es la condición para que sea una diferencial exacta. ¿Bien? Bueno, como yo ya sé ahora que cumple esa condición y es una diferencial exacta, quiere decir que va a existir una función potencial, es decir, va a existir una phi de xy, tal que si yo le calculo el gradiente de esa phi, me van a dar respectivamente las funciones componentes, p de xy y q de xy. Entonces lo que hay que hacer es, yo hasta el momento tengo que comprobar de que existe una función phi, tal que la derivada parcial de la phi con respecto de x me dé 2xy. Y la derivada parcial de la phi con respecto de la y me dé x cuadrado más 3y cuadrado. Bueno, este es un problema de integración. ¿Por qué? Porque si la derivada parcial de phi con respecto de x es 2xy, quiere decir que si yo a esta función la integro con respecto de x, vuelvo a obtener la phi. Entonces, fíjense, ese es el planteo, ¿ven o no? Si yo integro a esta función con respecto de x, me tiene que dar la función phi, más una cierta función que dependa de y. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función que depende de y, al derivarla con respecto de x se hace cero. Esto es como una constante de integración al integrar esta expresión con respecto de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de encontrar la phi? La forma de encontrar la phi es integrar la derivada parcial de la phi con respecto de x, ¿ven o no? O sea, hacer integral de 2x con respecto de x, y agregarle a alguna función que depende totalmente de y, ya que si yo a esta lo derivo de nuevo con respecto de x, voy a obtener la 2 de xy, y esto se hace cero porque, bueno, no depende de x. Fíjense, si integro esto con respecto de x, la y es una constante, sale afuera, y la integral de 2x es x cuadrado. Entonces la primera parte me queda x cuadrado por y más alguna función que depende de y. Bueno, ahora yo sé que si yo a esto lo derivo con respecto de y, me tiene que dar lo mismo que lo que yo propongo, que es la derivada parcial de phi con respecto de y. Va, lo que queda como que tiene que ocurrir para hacer una potencial, ¿sí? Fíjense, si yo derivo ahora esta phi con respecto de y, me quedaría x cuadrado más, como esta depende totalmente de y, habría que ser una c' de y. Y esto tiene que ser igual
a lo que yo propongo, que es la Q de xy, que sería x cuadrado más 3y cuadrado. Acá se simplifica el x cuadrado con el x cuadrado, entonces me diría que c' de y es 3y cuadrado. Entonces tengo que buscar, mediante integración, una función cuya derivada es 3y cuadrado. Bueno, y esa función es integrar con respecto de y, me quedaría y cubo. Obvio, más alguna constante de integración, pero en este caso no nos interesa agregar tanto constante de integración, nos interesa quedarnos con la primitiva más cercana, digamos, ¿sí? Que le ponemos 0 a la constante de integración. Entonces la función potencial estaría, ve ahí ya se completa con el conocimiento de c de y, se completa acá la función phi de xy. Entonces la función potencial sería phi de xy igual a x cuadrado por y más y cubo. Fíjense, esta función es esa que cumple que si yo le calculo el gradiente, la derivada con respecto de x me va a dar la p de xy, y la derivada con respecto de y me va a dar la q de xy. ¿Ven o no? Entonces tiene función potencial. Veamos este ejercicio que está acá. La función 3x cuadrado, 3x cuadrado, diferencial de x, más x cubo por y, diferencial de y. ¿Será una diferencial total? Y bueno, veamos de chequear. Primero hay que hacer la derivada parcial de la p de xy con respecto de x, me quedaría 6x. Perdón, la derivada parcial de la p con respecto de y, como no depende de y, me queda 0. Y la derivada parcial de la q con respecto de x, esa sí me queda 3x cuadrado por y. Bien, ¿qué es esto? Pero como estas dos cosas no son iguales, entonces no corresponde una diferencial exacta directamente. ¿Se entienden? Entonces, en ese caso no va a existir una función potencial, porque no es una diferencial exacta. ¿Sí? Bien, veamos esta otra función. Para esta otra función, tenemos la expresión diferencial total, x sobre x cuadrado más y cuadrado de dx, y sobre x cuadrado más y cuadrado de dy. Entonces está tomando como p de xy la función x sobre x cuadrado más y cuadrado, y como función q de xy y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces primero hagamos esa regla. Derivo p con respecto de y, y me fijo si es igual a la derivada de q con respecto de x. Si derivo p con respecto de y, me quedaría como que, bueno, tengo aquí abajo nada más, ¿sí o no? Es como que tuviese x por x cuadrado más y cuadrado a la menos 1, y el y está ahí adentro, entonces aplico regla de la potencia, baja el menos 1 como exponente, me quedé elevado a la menos 2, por 2x por la regla de la cadena. Entonces me quedaría menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, o a bien a la menos 2 si lo pongo como producto. Y si derivo esta con respecto de x, tengo lo mismo, ¿sí? Y justamente entonces esas dos cosas se dan con la igualdad, por lo tanto sí tengo una diferencial exacta. Bueno, en este caso correspondería calcular la función phi. O sea, te pongo a buscar la potencial, la phi de xy, tal que la derivada de phi con respecto de x me dé p, y la derivada de phi con respecto de y me dé q. Bien, en este caso, fíjense, para calcular, como la derivada de phi con respecto de x me da la p, quiere decir que si yo integro con respecto de x a la p, ¿sí? Le tengo que agregar una función constante que dependa solo de y. Y debo integrar esto con respecto de x. Bueno, acá fíjense, lo que está arriba es casi la derivada de lo de abajo, salvo el múltiple 2, fíjense, porque lo de arriba, la derivada de x cuadrado más y cuadrado, es 2x, y arriba tengo x por d de y salvo el 2. Entonces, si lo multiplico por un medio y le pongo el 2, yo sé que esa integral es logarítmica, entonces me quedaría un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más, bueno, la función c de x. Luego la derivada de esta función tendría que ser igual, ahora con respecto de x tendría que ser, perdón, con respecto de y, tendría que darme igual a la q. La derivada con respecto de y de esto me quedaría y sobre x cuadrado más y cuadrado más c, que en este caso, al igualarlo con lo que tengo como q, ¿sí? Que es y sobre x cuadrado más q de x, me quedaría que entonces la c' de y tiene que ser 0. Si es 0, quiere decir que la c de y es cualquier constante. Bueno, por simplicidad elegimos la constante nula, que no agrega más valores, ¿sí? Entonces, fíjense en la función potencial que se busca,
es la phi de xy igual a 1/2 del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, siempre que xy sea distinto del 0, 0, ¿sí? Entonces sí tenía. Bien. Ahora fíjense para esta otra función. Supongamos la función en la que la p de xy es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, y la q de xy es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Primero veamos si es una diferencial exacta. Para ello derivo la derivada de p esta con respecto de y me fijo si es igual a la derivada de esta que es la de q con respecto de x. Fíjense, tomando p de xy como menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, y q de xy como x sobre x cuadrado más y cuadrado, la derivada de p con respecto de y me quedaría, acá por ejemplo hay que derivar con la regla del cociente, ¿no? Y la derivada con respecto de y de arriba, que vendría a ser menos 1 por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada con respecto de y que es 2y, me va a quedar menos 2y cuadrado. O sea, tendría x cuadrado más y cuadrado menos 2y cuadrado sobre la derivada de lo de abajo al cuadrado. Entonces, en definitiva, me quedaría y cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Bueno, perdón, era menos 1. Y eso coincide con la derivada de q con respecto de y, por lo tanto, se trata de una diferencial exacta. Ojo, siempre que x y el punto xy sea distinto del 0, 0, porque no estaría definida, ¿no? Ahora, en este caso, habría que buscar la función potencial, es decir, una función phi de xy, tal que el gradiente de esa phi me dé el p como primera coordenada y el q como segunda coordenada. Bien, entonces, ahora, si yo sé que la derivada parcial de la phi con respecto de x es la p, quiere decir que la phi, si yo la integro con respecto de x, la debo integrar a p con respecto de x más una función que dependa de y. Es decir, va a ser la integral de menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, más c de x. Y en este caso, fíjense, como estoy integrando con respecto de x, este menos y sobre y cuadrado son justamente como unas constantes, y la que realmente uno integre es la expresión 1 sobre x cuadrado más 1. Bueno, esa sabemos que es de arco tangente. Bueno, acá fíjense, lo que hay que hacer es sacar y cuadrado para afuera. Como no depende de x, sale y cuadrado, saldría 1 sobre y. Y ahí, bueno, me quedaría que es el arco tangente de x sobre y, más la función. Y luego uno tiene que derivar a esta función con respecto de y y igualarla a la q. Si yo derivo esto con respecto de y, me quedaría x sobre x cuadrado más y cuadrado, más una c' de y. Y eso tiene que servir a la función y, lo cual deduciría que la c' de y vale 0, por lo tanto la c es una constante, que en este caso elegimos la constante nula en realidad, ¿sí? Para que tener la función más simple posible que sea la potencial. Entonces la función potencial en este caso es la phi de x igual a menos arco tangente de x sobre y, siempre que y sea distinto de 0. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a buscar para el caso de funciones de R3, o sea, funciones vectoriales de R3 en R3. Es decir, tengo una F1, una F2 y una F3. Las que vimos hace rato eran funciones diferenciales exactas de R2. Ahora vamos a ver cuando una función es diferenciable exacta, pero de R3. Es decir, estoy tomando que tengo una F1 de x y z dado por 2x por y por z más z cuadrado menos 2y cuadrado más 1. Una F2 de x y z dada por x cuadrado por z menos 4xy. Y una F3 de x y z dada por x cuadrado por y más 2xz menos 2. Entonces, ¿cómo hago para saber si esta es una diferencial exacta? Y bueno, ahí uso el teorema. Si estoy ante una diferencial exacta de una función vectorial es porque su rotor vale 0, es decir, es irrotacional. ¿Sí? Porque quiere decir que va a existir una función potencial para el cual el gradiente de esa función potencial, que va a ser una función escalar de R3 en R, es el gradiente, justo esta función vectorial es el gradiente de eso. Entonces la idea ahora es solo calcularle el rotor. Fíjense, acá ustedes tienen que hacer la prueba. Si le calculan el rotor de esto, va a dar justo que es el vector nulo. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente se trata de una diferencial exacta. Ahora lo que hay que encontrar es la función potencial. Bueno, pero ya saber que es una diferencial exacta quiere decir que esta primer función componente que está acá es la derivada de la phi con respecto de x. Esta segunda es la derivada de la phi con respecto de y.
y esta tercera función componente, que es la que está multiplicando el diferencial de z, es la derivada de la phi con respecto de z. Entonces uno tiene varios caminos para integrar, pero uno siempre tiene que tratar de encontrar uno solo. Entonces, como yo sé que la derivada de la phi con respecto de x es la f1, yo tengo que hacer es integrar esta f1 con respecto de x más alguna función que va a depender de las otras variables que, obvio, al derivarla con respecto de x se va a anular. Es decir, de existir la función potencial va a tener que ser la integral de la primera función con respecto de x más alguna función que no dependa de x, o sea que depende de las otras dos variables. Fíjense en que si integro esto con respecto de x me da 2x y z, me quedaría ahí zx cuadrado, más z cuadrado x, menos 2y cuadrado x, más x, bueno, más esa constante. Bien, ahora, uso las otras condiciones, ¿sí? Fíjense, en la derivada de la phi con respecto de y me tendría que dar f2, pero si esta es mi phi, y yo la derivo con respecto de y, ¿qué obtendría? Tendría x cuadrado z, este término se va, y si derivo esto me quedaría 4yx, esto se va, y más, y acá